El misterio del primer ser vivo que habitó la Tierra representa uno de los enigmas científicos más profundos y fascinantes que la humanidad ha intentado descifrar. Esta búsqueda nos transporta a un periodo oscuro de la historia planetaria, hace aproximadamente 3.700 a 4.100 millones de años, cuando las condiciones en nuestro joven mundo eran radicalmente diferentes a las actuales. El estudio de los orígenes de la vida no es solo un ejercicio de curiosidad académica, sino una exploración fundamental para comprender nuestra propia naturaleza biológica, las posibilidades de vida en otros planetas, y los principios químicos que marcan la transición entre la materia inerte y los sistemas autorreplicantes que llamamos organismos vivos. Las evidencias más antiguas de vida en la Tierra provienen de varios tipos de pruebas indirectas que los científicos han aprendido a interpretar como bioseñales. En Groenlandia, las rocas de Isua, datadas en 3.800 millones de años, muestran anomalías en la proporción de isótopos de carbono que sugieren actividad biológica. En Australia Occidental, los estromatolitos fósiles de la formación Dresser, 3.480 millones de años, presentan estructuras laminadas características de colonias microbianas. Más controvertidos aún son los microfósiles reportados en el cinturón Nubwahitug de Quebec, Canadá, que algunos investigadores interpretan como restos de microorganismos con una antigüedad sorprendente de hasta 4.280 millones de años, aunque esta datación sigue siendo objeto de intenso debate. Estas huellas geoquímicas y morfológicas, aunque indirectas, pintan un cuadro convincente de que la vida surgió relativamente poco tiempo después de que la Tierra se volviera habitable, durante el Eón Adeico o muy temprano en el Arcaico. Para comprender cómo pudo surgir ese primer organismo, debemos considerar las condiciones planetarias de aquel tiempo primordial. La Tierra primitiva era un mundo violento y turbulento, sometido a intenso bombardeo de meteoritos, con una atmósfera reductora carente de oxígeno libre, probablemente rica en dióxido de carbono, nitrógeno, vapor de agua y compuestos volátiles como metano y amoníaco. Los océanos, recién formados por condensación del vapor de agua atmosférico y aportes de cometas y asteroides, eran cálidos y ricos en iones metálicos y compuestos orgánicos simples. La corteza terrestre, aún en proceso de formación y diferenciación, presentaba abundante actividad volcánica submarina con fuentes hidrotermales que creaban gradientes químicos y térmicos ideales para las reacciones prebióticas. Este escenario hostil para la vida actual pudo ser precisamente el crisol donde se forjaron los primeros sistemas biológicos. Las teorías sobre el origen de la vida se dividen en varias hipótesis principales que intentan explicar cómo la materia inorgánica pudo dar el salto cualitativo hacia sistemas autoorganizados capaces de metabolismo, crecimiento y replicación. La hipótesis del mundo de ARN, propuesta por Walter Hilbert en 1986 pero con raíces en trabajos anteriores de Carl Woese, Francis Crick y Leslie Orgel, sugiere que las primeras formas de vida se basaron en moléculas de ácido ribonucleico, ARN, que podían tanto almacenar información genética como catalizar reacciones químicas. Ribosimas. Esta idea recibe apoyo de múltiples líneas de evidencia. El ARN es central en los procesos celulares actuales, como los ribosomas que son esencialmente ribosimas, puede autorreplicarse en condiciones experimentales, y ciertas secuencias de ARN muestran actividad catalítica para reacciones clave. Sin embargo, el mundo de ARN enfrenta desafíos, particularmente la inestabilidad química del ARN en condiciones prebióticas y la dificultad de explicar el origen abiótico de nucleótidos complejos. Alternativamente, la hipótesis metabólica primitiva, defendida por investigadores como Gunther Bachter-Sauser y Michael Russell, propone que la vida comenzó no con moléculas autorreplicantes, sino con redes metabólicas autocatalíticas organizadas alrededor de superficies minerales, particularmente en fuentes hidrotermales alcalinas submarinas. Estas estructuras geológicas naturales presentan gradientes de pH y temperatura que podrían haber impulsado reacciones redox para fijar carbono y sintetizar compuestos orgánicos más complejos. Los experimentos con microcompartimentos minerales similares a las células, como las burbujas de sulfuros metálicos, muestran que pueden concentrar moléculas orgánicas y catalizar reacciones bioquímicas primitivas. Esta visión, metabolismo primero, resuelve algunos problemas del mundo de ARN, pero lucha por explicar el surgimiento de la replicación hereditaria precisa. Otras teorías notables incluyen la hipótesis de los sistemas de compuestos autocatalíticos de Stuart Kauffman, que sugiere que umbrales de complejidad molecular podrían haber dado lugar espontáneamente a redes autosostenibles con propiedades similares a la vida, la panspermia de Francis Crick, Fred Hoyle, que propone que la vida llegó a la Tierra desde el espacio exterior, y diversas versiones de escenarios de mundo pre-ARN, donde otras moléculas más simples, como ácidos nucleicos peptídicos o TNA, podrían haber precedido al ARN como material genético.
Cada una de estas ideas aporta piezas valiosas al rompecabezas, pero ninguna ofrece todavía una explicación completa y ampliamente aceptada del origen de la vida. Los experimentos de química prebiótica han sido fundamentales para probar la viabilidad de estas hipótesis. El clásico experimento de Miller-Urey en 1952 demostró que compuestos orgánicos básicos como aminoácidos pueden formarse espontáneamente en condiciones que simulan la atmósfera primitiva. Trabajos más recientes han ampliado este enfoque, mostrando que nucleótidos, lípidos membranogénicos y otros bloques de la vida pueden surgir en diversos escenarios prebióticos, en charcas de marea que experimentan ciclos de humectación secado, en sistemas hidrotermales simulados, en hielo interestelar irradiado con luz ultravioleta, o en presencia de minerales arcillosos que actúan como catalizadores y plantillas de organización molecular. Particularmente reveladores han sido los experimentos que demuestran la formación espontánea de membranas lipídicas, protocélulas, a partir de ácidos grasos simples, creando compartimentos que podrían haber albergado las primeras redes metabólicas o genéticas. Las propiedades que debió tener ese primer ser vivo siguen siendo materia de intensa especulación científica. Los investigadores coinciden en que, cualquiera que fuera su naturaleza química exacta, debió poseer al menos tres capacidades fundamentales: 1. Un mecanismo de almacenamiento y transmisión de información, un genoma primitivo; 2. Un metabolismo capaz de obtener energía y materia prima del entorno; y 3. Un límite físico, membrana o interfaz, que lo separara como individuo de su entorno. Sin embargo, el orden en que surgieron estas propiedades, y cómo llegaron a integrarse en un sistema coherente, sigue siendo la gran pregunta sin resolver. La termodinámica de sistemas lejos del equilibrio, estudiada por Ilya Prigogine y otros, proporciona un marco teórico crucial para entender cómo pudo surgir la vida desde la física fundamental. Los sistemas biológicos son esencialmente motores termodinámicos que mantienen su organización local a expensas de aumentar la entropía global, utilizando gradientes de energía, como diferencias químicas o redox, para impulsar procesos de autoorganización. En este contexto, el primer ser vivo pudo haber sido inicialmente un simple sistema químico autocatalítico que, al alcanzar cierta complejidad crítica, cruzó el umbral hacia lo que reconocemos como vida. La transición desde la química prebiótica hasta la biología propiamente tal debió involucrar múltiples etapas intermedias. Los científicos especulan sobre la existencia de una protoproteína que precedió a las proteínas modernas, de un protometabolismo más simple que las rutas bioquímicas actuales, y de un protocódigo genético menos preciso que el actual sistema de traducción. El estudio de los ribosomas modernos, verdaderos fósiles moleculares que conservan vestigios de estas etapas tempranas, ha proporcionado pistas importantes sobre cómo pudo evolucionar la maquinaria de síntesis proteica desde versiones más rudimentarias. El análisis comparativo de los organismos modernos, especialmente aquellos que pertenecen a linajes antiguos como las arqueas hipertermófilas, ha permitido reconstruir parcialmente las características del último antepasado común universal, LUCA, por sus siglas en inglés. Los estudios genómicos sugieren que LUCA ya poseía un código genético completo basado en ADN, ribosomas funcionales, y muchas de las rutas metabólicas centrales que encontramos hoy. Sin embargo, LUCA no fue el primer ser vivo, sino más bien el único descendiente que sobrevivió de una diversidad anterior de protocélulas que debieron ser mucho más simples y variadas en su organización bioquímica. La búsqueda del primer ser vivo tiene implicaciones que trascienden la mera curiosidad científica. Comprender los principios que gobiernan el origen de la vida en la Tierra informa nuestra búsqueda de vida extraterrestre, guiando las estrategias de misiones a Marte, las lunas heladas de Júpiter y Saturno, o el análisis de atmósferas exoplanetarias. Además, esta investigación tiene aplicaciones potenciales en biotecnología, medicina sintética y ciencia de materiales, donde los principios de autoorganización molecular podrían inspirar nuevas tecnologías. Los desafíos técnicos para desentrañar este misterio son formidables. El registro geológico de la Tierra primitiva es extremadamente escaso debido al reciclaje continuo de la corteza por la tectónica de placas. Los experimentos de laboratorio solo pueden simular de manera muy limitada las escalas de tiempo y espacio involucradas en el origen de la vida. Y la propia naturaleza de los primeros organismos, probablemente muy diferentes a cualquier forma de vida actual, hace difícil reconocer sus huellas incluso si las encontráramos. A pesar de estos obstáculos, el campo del origen de la vida está experimentando un renacimiento gracias a avances en diversas disciplinas. Las técnicas de secuenciación genómica masiva permiten reconstruir proteínas ancestrales con sorprendente detalle. Los sistemas de química combinatoria y evolución molecular in vitro pueden explorar vastos espacios de posibles secuencias biopoliméricas.
Los modelos computacionales de dinámica molecular y redes metabólicas primitivas proporcionan herramientas teóricas para probar escenarios que serían imposibles de realizar experimentalmente. Y las misiones espaciales que analizan cometas y asteroides, como Rosetta y Hayabusa 2, están revelando la complejidad química disponible en el sistema solar temprano. El estudio del primer ser vivo también plantea profundas cuestiones filosóficas sobre la naturaleza misma de la vida. ¿Dónde trazamos la línea entre un sistema químico complejo y un organismo vivo? ¿Fue el origen de la vida un evento extremadamente improbable o más bien una consecuencia casi inevitable de las leyes físico-químicas bajo las condiciones adecuadas? Podemos considerar vivos a los virus, que dependen de huéspedes para replicarse, o a los priones, que son simplemente proteínas mal plegadas con capacidad de autorreplicación. Estas preguntas no tienen respuestas simples, pero ilustran cómo el problema del origen de la vida desafía nuestras categorías conceptuales más básicas. En última instancia, la búsqueda del primer ser vivo es una de las empresas científicas más ambiciosas y significativas que podamos emprender. Al investigar nuestros orígenes más profundos, no solo satisfacemos una curiosidad intelectual fundamental, sino que también adquirimos una perspectiva más clara sobre nuestro lugar en el universo. Cada avance en esta búsqueda, ya sea el descubrimiento de un nuevo camino para sintetizar nucleótidos prebióticos, la identificación de microfósiles más antiguos, o la creación de protocélulas funcionales en el laboratorio, nos acerca un paso más a responder la pregunta que ha intrigado a la humanidad desde que comenzamos a reflexionar sobre nuestra existencia. ¿Cómo surgió la vida en la Tierra? El primer ser vivo, ese organismo o sistema protoorganísmico que cruzó el umbral entre la química y la biología, puede que nunca sea identificado con certeza en el registro geológico o recreado con precisión en el laboratorio. Sin embargo, a través de la combinación de evidencias geológicas, experimentos químicos, modelos computacionales y estudios comparativos de los organismos modernos, estamos construyendo una imagen cada vez más detallada de cómo pudo haber sido este ancestro universal de toda la vida en nuestro planeta. Esta búsqueda no solo ilumina nuestro pasado distante, sino que también nos ayuda a comprender qué es la vida en su esencia más fundamental, y qué posibilidades existen para su surgimiento en otros rincones del cosmos. En el gran esquema de la evolución cósmica, el origen de la vida en la Tierra representa un momento de trascendencia única, la aparición de un nuevo nivel de complejidad en el universo, capaz de autoorganización, adaptación y, eventualmente, conciencia. El primer ser vivo, por simple que fuera, contenía ya en potencia toda la diversidad biológica que vendría después, incluyendo la maravilla del cerebro humano que ahora busca comprender sus propios orígenes. Al estudiar este momento fundacional, no solo exploramos la historia antigua de nuestro planeta, sino que también nos embarcamos en un viaje para entender uno de los mayores misterios de la existencia misma.